Hola, buenos días, profesora, compañeros. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Nuestra exposición se trata sobre la sociedad del hombre light, en la cual se expone cómo en la actualidad, gracias a los cambios tecnológicos, no solamente ha habido progreso, sino también ha habido un descenso en la valorización humana y en su propio conocimiento, en cómo el ser humano ha dejado de buscarse a sí mismo y se ha empezado a ahogar en la banalidad y en el constante acecho psicológico que involucra las redes sociales utilizadas de una forma negativa, en donde hemos perdido el deseo y la facultad de educarnos, de leer, de profundizar las relaciones humanas y pues básicamente vamos a exponer sobre todos los acontecimientos producto de esta tendencia negativa. Con ustedes, mi primer compañero les va a hablar sobre la sociedad del entretenimiento. Adelante. Muy bien, voy a hablar sobre la sociedad del entretenimiento. Muchos se podrán preguntar qué es, qué nos dice, cuál es el mensaje que transmite. Enrique Rojas analiza cómo la sociedad contemporánea se ha sumergido en una cultura del entretenimiento, donde la diversión y el placer inmediato ocupan un lugar central en la vida de las personas. Critica también la superficialidad reinante, donde los valores profundos y la reflexión han sido desplazados por la búsqueda constante de satisfacción instantánea. Esta tendencia hacia el hedonismo y la permisividad ha generado una sociedad que prioriza la apariencia y el disfrute efímero sobre el compromiso y la autenticidad. Entonces, también, asimismo, nos habla de la cultura del entretenimiento, que es la que critica esta superficialidad, el hedonismo y permisividad. Rojas también señala que esta obsesión por el entretenimiento ha desplazado la importancia de la reflexión y el desarrollo personal. La pérdida de valores, algo que estamos viviendo en la actualidad, es lo que también este autor critica y nos habla, donde los valores profundos y la búsqueda de un significado más trascendente han sido relegados a un segundo plano, en favor de la diversión y el placer inmediato. Este mismo autor también nos habla sobre la importancia de las ilusiones y la superación. Rojas resalta la necesidad de mantener vivas las ilusiones y los sueños como motores de la vida. Destaca la importancia de fijarse metas claras y contundentes y sobre todo trabajar con constancia para superar los obstáculos que se presenten en el camino. Enfatiza la importancia de no rendirse ante las adversidades y de mantener una actitud de superación constante para alcanzar la realización personal y la felicidad. Ojo con, eh, ojo con estas dos frases, la realización personal y la felicidad. Nos habla también sobre mantener las ilusiones, la actitud de superación y trascender de lo material. Ahora con ustedes le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la falta de profundidad en las relaciones humanas. El autor aquí señala que el hombre light, que si no se explicaba es como la versión fresca o desinteresada del humano común, carece de una profundidad en sus relaciones interpersonales. Todo ya es superficial, no tienen ningún tipo de afecto real entre esas dos personas. Esta falta de profundidad se refleja en la incapacidad de sostener conversaciones significativas que vayan más allá de lo superficial. Las típicas small talks, las charlas pequeñas, las cuales solo se preguntan cómo estás, qué has hecho, etcétera. No hay ningún sentido de ir más allá con ello. Es por eso que ahora mismo, si tú le haces una pregunta a una persona, le dices, ¿cómo estás? Tú no esperas escuchar verdaderamente sus problemas. La respuesta que vas a escuchar en automático es, sí, estoy bien.
La obsesión por el éxito material y la apariencia impide que se establezcan vínculos auténticos y enriquecedores, relegando las relaciones humanas a un plano meramente superficial. La crisis en la educación intelectual. ¿Ok? 3, 2. Rojas lamenta la crisis en la educación intelectual, caracterizada por la falta de interés por la lectura profunda y el estudio de temas complejos. Esta falta de concentración y profundidad en el aprendizaje ha dado lugar a una cultura del ensayo ligero y comercial, donde lamentablemente la superficialidad y el entretenimiento efímero, como son las redes sociales en las que se practica el scrolling, que es el incesante pasar de publicación tras publicación, eh, ha mitigado la búsqueda de conocimientos que enriquecen al ser interior, al yo interior. Y lamentablemente esta tendencia ha limitado el crecimiento personal y humano de los seres humanos, de las personas. Pasando esto, tenemos la necesidad de una información formativa imperante. El autor destaca la importancia de no limitarse a estar bien informado, sino buscar efectivamente y activamente conocimientos que contribuyan al crecimiento personal y humano. Se enfatiza la importancia de cultivar una mente crítica y abierta, capaz de discernir entre la información superficial y la que realmente aporta valor y enriquecimiento. Esta búsqueda constante de una información formativa es fundamental para desarrollar una visión profunda y más significativa de la vida, para no estar sobre las aguas leves del conocimiento. Es importante también tomar en cuenta que aun cuando la tecnología vaya avanzando y se vaya haciendo más efectiva, más eficaz, nosotros tenemos que ir a la par con la espiritualidad y con el yo interior que tiene el constante deseo de poder aprender y evolucionar. No debemos dejar que las redes sociales opaquen nuestra inteligencia, puesto que en ese momento la humanidad habrá sido obsoleta, habrá pasado a ser obsoleta. Le paso la exposición a mi compañero Matías, de la dualidad entre la cultura, entre la literatura culta y popular. Bueno, hoy en día tenemos, según vimos, toda esta información que estamos recibiendo, de tal manera es una información light, como la menciona el autor. Es información sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de sentido. Y durante la lectura, el autor nos da una dualidad entre la literatura de calidad, la literatura que nos enseña, que nos forma como humanos, contra toda esta información. Hablaba de las revistas, hablaba de la televisión, y bueno, en esa época no existían redes sociales, pero entenderíamos que también estarían ahí hablando sobre las redes sociales, sobre toda esta información vacía, sin sentido, como lo mencionaba el autor, que era solo para pasar el rato. Tenemos que, dentro de ahí, hablemos de que la literatura culta, la literatura buena, tiene complejidad, profundidad. Esta es capaz de explorar temas fundamentales sobre la faceta, sobre la condición humana, sobre cuestiones filosóficas, morales y existenciales. Esta nos enseña valores universales y trascendentales y nos forma intelectualmente y moralmente como humanos. Es una literatura que nos contribuye a ser mejores personas, a ser personas más cultas, de tal manera que esta literatura popular que tenemos hoy en día, que no es solo ni literatura, sino todo el entretenimiento que recibimos, como son revistas que a veces tocan sobre temas, vidas de otras personas que no tienen ningún tipo de sentido, no tienen ningún tipo de valor, son simplemente entretenimiento, como lo mencionaba, para pasar el rato. Esta se centra en proporcionar esa gratificación rápida y fácil, ¿no? Que a la final lleva a que la persona, que el ser humano, lleve un aburrimiento fácil porque ya no se contenta con nada, debido a que la gratificación no requiere de esfuerzo, no requiere de trabajo, sino que simplemente requiere de leer y ver algo instantáneamente. Hoy en día, en el mundo, con las imágenes que vemos, tenemos redes sociales como TikTok, que estoy seguro que el autor, si en aquella época hubiera existido, hubiera hablado mucho más sobre eso, porque son redes sociales que nos dan gratificación instantánea y se vuelven adictivas porque queremos más, más, más y más, que es lo que hablaba el autor que pasaba con las revistas en aquella época. Tenemos que los valores que reflejan en estos tipos de información son superficiales, son temporales, son valores que incluso cambian
la manera de pensar de nuestra sociedad, que nos hacen personas más simples, personas más light. Y hoy con la sociedad contemporánea vemos que el impacto del consumismo y el hedoísmo, o sea, Rojas argumenta que la sociedad está influenciada por el consumismo, de tal manera que vemos que dentro de toda esta información vacía hay un mensaje subliminal, propagandista, donde nosotros nos volvemos el producto. Dentro de esto, como solución, Rojas para el hombre light nos menciona que debemos volver al pensamiento antiguo, a explorar cómo eran las sociedades antiguas, la sociedad griega, la sociedad romana, determina puntos importantes de cada una de estas sociedades, pero mayormente eran todos puntos que se centraban en focalizarse en el humano, no en el absolutismo, no en el materialismo, sino en los valores humanos, en la interioridad humana, en la filosofía, para de esa manera ser personas completas, que nuestra felicidad no dependa del materialismo o como una simple droga, ver, leer, gratificación instantánea, sino dependa más de nuestro ser, de cómo sentimos, qué tipo de personas somos. Propone que mediante una educación de valores, lectura de literatura culta que nos enseñe, de esta manera se puede ir solucionando este problema que tenemos hoy en día del hombre light. La familia, el hogar y la cultura son todos valores claves que se necesitan para una solución de este gran problema que tenemos hoy en día de una sociedad donde los hombres no tienen sustento, no tienen manera de ser, simplemente se dejan llevar por el materialismo, el consumismo, el egoísmo, en vez de ser personas cultas con desarrollo personal. Bueno, esta ha sido nuestra presentación el día de hoy sobre el hombre light y muchas gracias. Gracias. Gracias, docente.